Puahuapujamba Ponaco Bojapupa Yacerundupe. Paz y bien este 30 de abril. En el Paraguay es Día del Maestro. Se estableció el 30 de abril por el Congreso de Educadores de 1915 como víspera del Día del Trabajador. Se destacan ilustres educadores como Ramón Indalecio Cardoso, Adela Esperati, Delfín Chamorro y este último, el maestro Chamorro, que nació en 1863, prolegómenos de la guerra, y falleció en 1931, prolegómenos de la otra guerra. Fue un periodista y docente considerado el más importante gramático que dio el Paraguay. Delfín Chamorro revolucionó la enseñanza del idioma castellano creando métodos pedagógicos que posibilitaron su mejor aprendizaje. Se lo identifica también como el discípulo paraguayo de Andrés Bello. 30 de abril, Día Internacional del Jazz, género musical que incluye melodías afroamericanas y mezclas de otros ritmos basados en la improvisación y la libre interpretación. Se considera una herramienta educativa de promoción de la paz, el diálogo y la cooperación entre pueblos de todo el mundo. Estamos en la Semana Mundial de Acción por la Educación, por la Inmunización y por la Vacunación en las Américas. En los Estados Unidos, 30 de abril, Día de la Honestidad. En México, Día del Niño. En Perú, Día del Psicólogo. Y en Uruguay, Día del Trabajador Rural. Festividad de José y Benito. Hoy apelamos a una frase del gran Alejandro Magno. Él dijo: estoy en deuda con mis padres por vivir, pero con mis maestros por vivir bien. Efemérides, 30 de abril, Peguapu, Aguapujamba Eponame, con paz y bien. Argüello Doña M.